En este episodio escucharás la segunda parte de la historia de Luis Alberto Tito Mariño, un violinista cubano exiliado en Buenos Aires. Si no escuchaste la primera parte, te invitamos a que lo hagas. ¿Qué crees que pierde Cuba cada vez que se exilian artistas jóvenes? Que ha perdido, no es el caso mío, ¿no? Creo que soy un granito de arena en una enorme playa, ¿no? Pero yo viví y experimenté esa pérdida, porque cuando yo crecí intelectualmente, cuando yo tuve intenciones de desarrollarme como músico, como compositor, me daba cuenta de que los maestros que conocía, algunos buenas personas y qué sé yo, maestros de los 60, de los 70, que quedan, es como lo que va quedando, ¿no? Con esto no quiero devalorizar o devaluar el legado de muchos, pero sin duda tienes un hueco generacional inmenso, es un hueco vacío, negro. Y además, en la época que yo me formé, todavía el internet era incipiente, conectarse a internet era prácticamente de otro mundo. Entonces no conocía directamente. Yo empecé a conocer mucho más a compositores cubanos, a obras, a literatura y todo, estando acá en Buenos Aires que estando en Cuba. Y el hecho de que esas generaciones no formen otras generaciones potencia mucho ese hueco. No solo no conoces la obra o no conoces ni la existencia de fulano, mengano, ciclano, sino que no recibes la influencia de su persona, de su ser intelectual, de lo que sea, porque no está, o sea, no está ni siquiera su obra, mucho menos está su enseñanza, su pedagogía, su experiencia, como que te llega un pedazo de un papel de un libro, no el libro y la historia, o sea, es como te llega todo así. Es muy duro para las generaciones que vamos creciendo así, ¿no? Porque tú sabes que te faltan cosas, tú sabes que no te llegan. ¿Cómo te convertiste en activista? El activismo nació en Cuba. Yo, de hecho, nunca me he considerado activista porque lo considero algo muy bueno, pero que hay que tener talento, ¿no? No creo que tenga talento como activista, porque creo que el activista no solo crea las chispas, ¿no? Sino que es una persona que contagia la chispa. Entonces, en el contexto cubano tan precario, cuando uno ve la necesidad del otro ahí al lado, ¿no? ¿Qué te queda, ¿no? Por hacer? Yo, ya viviendo en La Habana, iba siempre a la iglesia de la parroquia del Cerro, que es una iglesia chiquita, muy bonita, que está cerca de mi casa, ¿no? Y también ahí iba la familia Osvaldo Payá y su familia. Los conocía de vista y a Rosa la conocía. Cuando asesinan a Payá fue muy fuerte, ¿no? Yo no estaba en La Habana y para eso me conmocionó. No solo te conmociona la cuestión triste, ¿no? De cómo ya no estaba, lo mataron, ¿no? Sino el hecho de cómo lo hacen, ¿no? Todo este supuesto accidente y toda esa cosa, ¿no? Osvaldo Payá Sardiñas fue un activista político cubano, líder de la oposición política al gobierno. Fue el fundador y el organizador del Proyecto Varela en 1998, que abogaba por reformas políticas en Cuba, a favor de mayores libertades individuales. Amparado por la Constitución, recolectó las firmas necesarias para presentar al gobierno una solicitud de cambios en la legislación. Además, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 5 ocasiones. En 2012, Osvaldo Payá falleció en un accidente automovilístico. Su familia reportó que el auto había sido embestido varias veces con la intención de sacarlos de la ruta y provocar el accidente. Nota del Ministerio del Interior. Como informó el diario Granma el pasado 22 de julio a las 13:50 horas, un auto Hyundai Accent matrícula de turismo T31402 se salió de la vía y se impactó contra un árbol en un tramo de la carretera Las Tunas-Bayamo, en la localidad de Las Gavinas, provincia de Granma. En este lamentable accidente fallecieron los ciudadanos Osvaldo José Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante.
Entonces, cuando regresé a La Habana, en la primera misa que coincidí con Rosa María y con la familia, no solo le di, por supuesto, el pésame, sino que les dije, cuenten conmigo para lo que sea. No sabía mucho del activismo en Cuba, no sabía que Osvaldo Payá era una persona importante, lo saludaba, era una gente muy afable, tú llegabas y siempre te saludaba con mucho respeto, era una persona como que transmitía mucha nobleza, ¿no? Y eso siempre me impactó. Y ahí, a raíz de que, bueno, firmé el proyecto Varela y entonces como comencé a conocer la historia y comencé a colaborar de alguna manera, a ayudar con cosas que iban surgiendo, reuniones, cosas. Siempre hacía falta alguien que además no estuviera marcado, como que no te siguieran, no sé, para, no sé, comprar unos bocaditos para los que vienen de distintas provincias a reunirse escondido en algún lugar, ¿sí? Entonces ahí como comencé a conocer un poco y ayudar. Yo la verdad que traté de ayudar mucho, pero siempre me alaba mucho mi carrera profesional, mi tiempo de estudiar violín, mi tiempo de componer, mi tiempo de leer. Y a partir de ahí mi vida ha sido un poco eso, ¿no? Siempre he estado muy enfocado siempre en mi profesión y qué sé yo, pero como con una pata tratando de estar cerca de lo que sucede. Uno como que le pasa mucho a muchos cubanos que se exilian o que se van, que después como que todo les nace una distancia. ¿Por qué? Porque tú ves que es como un mundo al revés, entonces como bueno, ¿qué se puede hacer en un mundo al revés? Pero uno trata, y creo, uno debe como que luchar contra ese sentido común, digamos, y remeterse como en el tejido, ¿no?, diario de lo que significa luchar, aunque sea por pequeñas cosas, pero que implican no solo un sacrificio, ¿no?, sino que implican el estar leyendo la contemporaneidad todo el tiempo, ¿no?, y viendo las simbologías internas de cada proceso. Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la Constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Sabista persecución, regresan malos recuerdos. Decreto 349, no estamos de acuerdo. El decreto Ley 349 impone restricciones a la creación artística en Cuba. El decreto institucionaliza y legaliza un sistema de censura previo que el gobierno ejerce sobre los artistas independientes y genera además la legalización de la censura directa sobre ciertos temas. De esta forma se criminaliza el arte y se fomenta la censura y la autocensura. El decreto ley creó la figura de inspectores que pueden revisar exposiciones y otras manifestaciones artísticas. Se aplica a todos los espacios, estatales, no estatales, públicos, privados, por lo que si algún artista realiza una exposición, inclusive en el living de su casa, sin pedir permiso expreso, el inspector puede decomisar la obra y las herramientas de trabajo. Floja cuerda, mi palabra no cabe en ninguna tu oscura celda. Recuerda la ira de un pueblo cuando despierta. La verdad respira por abajo de la puerta. Emergió de los distintos estancos donde estaba el arte independiente cubano a una unidad muy diversa, por supuesto, pero de decir, no vamos a tratar de por lo menos ser lo mínimo, garantizarnos lo mínimo, que nos respeten, y vamos a reaccionar sobre cosas, por lo menos las más directas. A muchos se fueron conociendo que había muchos más presos políticos de los que tenían idea, porque bueno, date cuenta que cuando uno no tiene los medios independientes que ahora han crecido y qué sé yo, pero en el año 2013, 2014 todavía la gente tenía muy poco acceso a la información de internet, y te ponen en el televisor que no hay presos políticos, y el cardenal de la Iglesia Católica dice que no hay presos políticos, y tú terminas creyéndotelo. Yo creo que a partir de lo que se generó en defensa y que lograron la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, cosa que ya el régimen le tenía fabricada la causa y ya querían desaparecerlo, no sé, 2 años por lo menos de todo el ambiente.
al lograr eso, yo creo que se fue cohesionando mucho más el intercambio entre la cultura adentro y los que estamos afuera. Entonces, y empezó a crearse un vínculo y una relación directa de ayuda mutua. Yo lo sigo pensando como abrir una puerta a la realidad cubana, ¿no? Si uno hace una acción acá por algo que está sucediendo allá, como que yo lo veo como que abre más la puerta a lo que está sucediendo, ¿no? Yo lo que quiero es que vean lo que está sucediendo allá. Sí, lo que yo estoy haciendo es un vínculo, digamos, un medio, pero la pelea es ahí, ¿no? Y el peligro es ahí. Denis Solís es un rapero y activista cubano que en noviembre de 2020 fue condenado a 8 meses de prisión tras un juicio acelerado y secreto. Su único delito ha sido manifestar su descontento con el régimen y pedirle a un policía que se retire de su casa, tras entrar sin una orden judicial. Denis es miembro del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas que lucha por la libertad de expresión en la isla. Sus compañeros, tras enterarse de lo sucedido, fueron a protestar pacíficamente todos los días durante una semana a la estación de policía en Cuba y Chacón, pidiendo que dejaran en libertad a su compañero. Además, iniciaron un susurro poético para exigir la liberación inmediata del artista, preso injustamente por expresar sus ideas políticas. A más de 6.000 kilómetros de distancia, Tito visibilizó la situación que vivían sus colegas en Cuba de la mejor manera que sabe, expresando su arte frente a la embajada cubana en Buenos Aires. Buenas noches a mis amigos. Aquí estoy, sigo acá, frente a la embajada de Cuba, exigiendo la liberación de Denis Solís. Voy a tocar un poco para que sepa la dictadura. Esto lo voy a seguir haciendo mientras Denis esté arbitrariamente secuestrado, detenido. No hay justicia en Cuba y por eso voy a seguir. Liberen a Denis, liberen a Denis. Bueno, lo de Denis igual nació como respuesta al ver la determinación de Luis Manuel Otero, de Ana Meli Ramos y de varios de estar una y otra vez frente a una estación de policía donde una y otra vez lo llevaban preso, donde una y otra vez los maltrataban. Ahí fue cuando caí en la cuenta de, bueno, y si hago algo acá que remita un poco allá, como que crea un nexo. Y entonces cuando lanzaron el movimiento San Isidro esta iniciativa del susurro poético, que me pareció muy interesante, yo dije, bueno, ¿por qué no hago algo yo acá, en el espacio público? Y dije, bueno, el lugar, digamos, más simbólico es frente a la embajada. Lo visible, ¿no? Era, yo estaba tocando frente a un edificio y lo simbólico que me interesaba ahí era un sujeto frente a una maquinaria, ¿no? A una cosa que funciona allende las personas, porque los sujetos que están ahí funcionan a partir de esa maquinaria. El día que quieran pensar como sujetos, no le van a funcionar. Y también como un llamado incluso a esas personas, que muchas veces se los diga, incluso a los mismos de la seguridad de Cuba, el día que cambies de opinión, ¿dónde te vas a meter? O sea, yo estoy luchando para que tú también tengas espacio. No es para mi espacio, no es porque yo quiero realizarme yo. Y un poco también era eso, ¿no? Bueno, yo soy un sujeto, acá estoy frente a ustedes, frente a este edificio, tratando de abrir un espacio de comunicación entre el desastre de lo que están haciendo en Cuba, ¿no? Y bueno, a partir de ahí me di cuenta que funcionaba en el sentido de que mucha gente, no solo del entorno del barrio, se conectaba, se daba cuenta, reaccionaba un poco, me decían, ¿pero quién es Denis? Me preguntaban. Sino que también eso un poco hace mover un poco más el tema acá. Y me contactaron después otras personas, gente de las redes sociales y no sé qué, cómo podían ayudar, como yo, bueno, comparte todo lo que está sucediendo allá. Soy una persona, un artista cubano que está haciendo algo para conectar un poco en protesta, en reacción con lo que sucede en Cuba.
Le preguntamos al violinista si obtuvo algún tipo de respuesta por parte de la embajada, y esto fue lo que nos contó. Es cómico, ¿no? Porque ellos primero tratan de mutearte, ¿no? Es como pasar por un lugar y poner mute. Yo no estaba haciendo un acto masivo al principio, ni estaba organizando algo, no sé qué, como que los fuera a remover mucho a ellos el status quo tranquilo que ellos viven ahí. Entonces, al principio uno que otro salió y me preguntó, al principio cuando no tenían idea de qué es lo que yo estaba haciendo, ya después que se enteraron ya ni me preguntaban, pues para qué. Por lo general hubo respeto. Ahora, cuando la situación se puso más drástica en Cuba, cuando estaban haciendo ya huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero, Michael y varios, ya 2 días que ya prácticamente yo directamente no podía dormir porque no sabía si me iban a avisar de aquí en unas horas que alguno falleció, porque la huelga de sed es terrible. Mientras más leía sobre eso, más me asustaba porque te puedes morir conversando. De momento es como una espiral donde el organismo falla y ya. No es como la huelga de hambre que lleva hambre y sed, es algo dramático. Y entonces ya hubo días que ya no podía dormir y dije, bueno, yo me voy a plantar ahí frente a la embajada. A partir del juicio sumario Denis, los miembros del movimiento San Isidro decidieron realizar una peregrinación artística por las calles de La Habana. Cuando los oficiales de la seguridad del Estado rodearon la sede, los artistas, activistas y periodistas se acuartelaron, y varios de ellos iniciaron huelga de hambre, y algunos también de sed, exigiendo que se respeten sus derechos fundamentales y su libertad de expresión. El 26 de noviembre, la seguridad del Estado ingresó de forma violenta e interrumpió la huelga. Y si Denis, en sus canciones, es crítico a la dictadura, es un derecho y tiene que ser respetado. No puede ser considerado un delito en nuestro país la libre expresión. Aquí incluimos la necesidad que tiene este país de ser libre. Y finalmente, cuando se da la situación de que desalojan en Cuba, de la sede del Movimiento San Isidro, a todos los que estaban, yo convoco a una manifestación, convoco a los que puedan ir, cubanos, incluso muchos cubanos de acá que yo no conocía, se me fueron acercando, escribiéndome por Facebook porque se enteraban que estaba sucediendo algo en Argentina, y entonces era como... Y eso como que se reactivó un poco todo un tejido social que estaba funcionando, pero yo no conocía, de algunos cubanos que ya se declaraban en contra del régimen, no sé qué. Y al convocar, sacamos la convocatoria al mediodía y a las 4 de la tarde tenían una manifestación creada, así, express. Y esos fueron como los encuentros así más tensos. A continuación, el artista nos cuenta de qué trata su proyecto que involucra democracia y cultura. Me di cuenta de que la democracia tiene muchas cosas que atentan contra ella desde lo simbólico. Siempre está la cuestión de que es democracia pero no funciona. Defender un poco la democracia a nivel simbólico es defender la diversidad y defender el espacio del otro, pero en un espacio donde ambos, yo y el otro, nos respetamos, ¿no? Sabemos las diferencias, sabemos las consonancias y a partir de ahí generamos como una interacción. Y por eso el proyecto viene un poco por el lado simbólico de la democracia, que significa, y por el otro lado de tratar de estar cerca y de apoyar a artistas intelectuales cubanos que están en un contexto donde no tienen esas condiciones. Y generar vínculo a nivel de, bueno, nos conocemos, se conocen, que los conozcan acá, por un lado, pero también por otro, trabajar juntos a pesar de la distancia y hacer cosas juntos. El proyecto un poco va por un lado, estar cerca de potenciar y de ayudar a proyectos independientes de arte cubano y de investigaciones y creaciones literarias y lo que sea. Y por otro, de tratar de defender y de abrir un poco más el debate de lo que implica hoy y lo que las cosas buenas que tiene y las cosas perfectibles pero necesarias
de una república y una democracia, para que justamente los artistas y todos puedan expresar y decir, incluso, no creo en la democracia, todo lo que sea, pero para eso tienes un espacio de respeto para decirlo, ¿no? Y eso me parece fundamental, me parece que todo eso ayuda a progresar las sociedades, ¿no? Al preguntarle cómo imagina el futuro de Cuba, nos respondió: yo imagino el futuro de Cuba luminoso. Futuro, por supuesto, sin régimen, ¿no? Hasta ahora, mientras esté el régimen, es como decía Osvaldo Payá, la noche. Pero también él decía, la noche no será eterna. Y no lo va a hacer, no lo ha sido y no lo va a hacer. En ningún país lo ha sido, por más de que ha habido dictadura de reyes, déspotas y reinado, lo que sea. Cuando uno mira la historia, las cosas comienzan y terminan, ¿no? Va a terminar el régimen cubano y yo creo que va a haber luz. La luz no implica un paraíso que de momento surja así de la nada, ¿no? Pero yo creo que va a haber luz. ¿Por qué? Porque hay millones de cubanos, millones, fuera, que han hecho una vida descendiente de esos cubanos. Hay una Cuba afuera que se va a insertar realmente, se va a poder insertar dentro, desde lo cultural, desde lo económico, desde todo lo que uno pueda pensar, ¿no? Y eso va a hacer luz, pero a su vez va a haber una Cuba que está pisoteada adentro, que va a poder tener el terreno para emerger de nuevo como sociedad diferente, diversa. Y yo creo que esa simbiosis, ¿no? esa fusión entre todo lo que ha crecido fuera y todo lo que intenta crecer, pero está ahí como detenido por el régimen, se va a abrazar. Tito, ¿qué mensaje le darías a tus amigos y familiares que aún se encuentran en Cuba? Que no pierdan la fe, que la fe es lo único que uno no puede perder. Porque cuando no tienes fe, y no estoy hablando de una fe particular, yo pienso en general en el bien, ¿no? Pensar en tener fe que el bien nace más allá de todo lo que uno ve que es terrible. Cuando uno pierde la fe, primero deja de actuar, deja a veces de sostener sus ideales y llega un punto que hasta a veces se hace funcional al mal y al régimen y a lo que sea que podamos localizar como mal, ¿no? Y la fe me parece que no solo sostiene en un camino, sino que te sostiene de no caer en esas contradicciones con tus propios ideales, con tu propia persona. Agradecemos a nuestro equipo: Cecilia Noche, Victoria Ariagno, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román. Ilustración, Daniela Ruiz. Queremos dar un agradecimiento especial a Luis Alberto Tito Mariño por compartirnos momentos de su vida y de su trayectoria. Cada una de las canciones que acompañan este episodio fueron elegidas por el artista y tienen un significado especial, ya que representan momentos importantes de su vida.